Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes y de quienes a través de la transmisión del Canal del Congreso hoy nos siguen en este importante tema que corresponde a la mesa número 3 de este evento. El día de hoy habrá de desarrollarse, señoras y señores, el tema retos legislativos en materia de género. Por ello, las instancias organizadoras del evento, el Senado de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Representación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, han determinado invitar a especialistas en el tema, así como a una legisladora que será la representante del Senado en esta mesa. Están aquí con nosotros quienes serán partícipes del desarrollo de este tema. Pido a ustedes que les demos con nuestro aplauso la más cordial bienvenida. Entre los participantes nos acompaña la senadora Diva Gastélum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. De igual manera se encuentra aquí entre ustedes, en el público, la senadora Arely Gómez González, presidenta del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información del Senado de la República. Será nuestra moderadora quien presente formalmente a los ponentes de la mesa, y nuestra moderadora es directora del Programa de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es la maestra Adriana Ortega Ortiz. Maestra, bienvenida. Muchas gracias por su participación y nos cedemos la palabra para el desarrollo de la mesa. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a la tercera mesa de análisis que, con base en los protocolos de actuación emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para facilitar, o con la intención de facilitar en sede judicial, la eficacia plena del nuevo arreglo constitucional en materia de derechos humanos, se están llevando a cabo en esta Cámara, a la que, por cierto, como parte del Constituyente Permanente, le debemos este trascendente cambio en nuestro régimen jurídico. Corresponde ahora, como lo anticipaba nuestro maestro de ceremonias, reflexionar sobre el tema de género, de manera muy específica sobre los derechos humanos de las mujeres, y me atrevo a anticipar que estaremos reflexionando de manera muy puntual sobre el derecho de las mujeres a vivir libres de discriminación. La diversidad de experiencias y saberes que se congregan en esta mesa garantizan sin duda la profundidad de la reflexión que habremos de presenciar, y como ha ocurrido en otras ocasiones, introduciremos esta reflexión con una breve cápsula en video que nos habla sobre los contenidos del protocolo para juzgar con perspectiva de género y las expectativas que sobre su aplicación se tienen. ¿Corre video, por favor? Desde 2002, la Suprema Corte ha emitido diversos protocolos de actuación para juzgadoras y juzgadores, a fin de mejorar el acceso a la justicia de grupos en situación de vulnerabilidad. Los protocolos tienen la intención de auxiliar a los juzgadores a realizar su labor con apego a las mejores prácticas internacionales que se derivan de las normas convencionales que ahora nos obligan y los mecanismos que funcionan en su defensa.
Aunado a ello, la resolución de esta Corte en el caso Radilla Pacheco ha determinado la obligación de las autoridades judiciales de realizar un control de constitucionalidad y de convencionalidad ex oficio, entendidos como la facultad y la obligación de considerar las normas de derechos humanos reconocidas tanto por la Constitución como por los instrumentos internacionales ratificados por México. Los protocolos de actuación se han estructurado a partir de normatividad de origen interno e internacional, así como de principios, prácticas y sentencias de este alto tribunal, de sus salas y tribunales, así como de tribunales de otros países y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Debo resaltar que los protocolos no tienen ni pretenden tener efectos vinculantes. Son una herramienta de trabajo adicional que se somete a la mejor consideración, juicio y eventual utilización de los impartidores de justicia, responsables últimos en nuestro sistema de proteger los derechos de las personas. Los contenidos constitucionales vigentes en México establecen que las y los juzgadores deben auxiliarse de normas de origen internacional para una protección más amplia de los derechos humanos. Los protocolos hasta ahora Otro de los protocolos emitidos es el relativo a juzgar con perspectiva de género. El protocolo no tiene como función simplemente incitar a quienes imparten justicia a incluir disposiciones de tratados internacionales que protejan los derechos de la mujer y con eso pensar que ya han satisfecho la necesidad de impartir con perspectiva de género. Impartir justicia con perspectiva de género es ver el caso en cuestión desde los ojos de la situación de la mujer, no desde los ojos de la mujer, sino desde los ojos de la situación en la que puede encontrarse la mujer, para que con una actividad interpretativa conforme al principio pro persona, sin violar la ley, sin desajustar el pronunciamiento que haga el juzgador al texto legal, se pueda juzgar en beneficio de la mujer en este caso. El protocolo es un instrumento que favorece y por supuesto promueve el cumplimiento de una obligación constitucional de garantizar el derecho a la igualdad y a la no discriminación entre hombres y mujeres. Este protocolo ofrece elementos conceptuales, elementos metodológicos, para que quien juzga implemente la perspectiva de género tanto en el análisis de los hechos como en la aplicación del derecho que busca darle la solución a un determinado conflicto o controversia. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la tesis en relación a la metodología para juzgar con perspectiva de género. Esta tesis, que establece que tiene como rubro acceso a la justicia en condiciones de igualdad, elementos para juzgar con perspectiva de género, en su primer párrafo precisamente habla del reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación por razones de género. Y además establece algo importante para todas y todos los juzgadores del país. Todo órgano jurisdiccional debe, la tesis los vincula, debe impartir justicia con base en una perspectiva de género, para lo cual debe también implementar el método o la metodología en toda controversia para verificar si existe una situación asimétrica o bien una situación de vulnerabilidad que debe ser compensada por el juzgado. Si quien imparte justicia no ve las cosas desde esa perspectiva, entonces puede ser presa o ser víctima de sus propios prejuicios y de las propias ideas preconcebidas que desde la infancia una sociedad sexista como la nuestra pudo haber impreso en nuestra manera de actuar. ¿Qué hace falta para que el protocolo se aplique? Hace falta la voluntad de los juzgadores para que el protocolo se aplique.
Hace falta que todos los juzgadores estén sensibilizados en materia de perspectiva de género para poder resolver. Hace falta cambiar una cultura de los mismísimos juzgadores y juzgadoras para resolver con perspectiva de género. Hace falta también visibilizar estos estereotipos. La Suprema Corte espera contribuir con estas herramientas a la realización plena del derecho de acceso a la justicia de estas personas y colectivos. Dentro del marco de construcción de la reforma en materia de derechos humanos, debemos recordar que estos no pueden hacerse realidad sin tribunales que les den vida, a través de la solución de controversias concretas. Esta obligación se ve acentuada para el caso de la Suprema Corte por el Premio Naciones Unidas en materia de derechos humanos que el Alto Tribunal recibió a finales de 2013. La distinción nos recuerda que el proceso de reconstrucción constitucional por el que atravesamos es, y no puede ser de otra manera, una obra colectiva en la que todos tenemos responsabilidades que cumplir, que los protocolos de actuación para quienes imparten justicia, al compilar los estándares internacionales, deben ser una herramienta para el trabajo cotidiano del juzgador como verdadero defensor de las garantías fundamentales del individuo, pero también una fuente de referencia para todos aquellos que quieran fundar su actividad profesional o su aprendizaje jurídico sobre las normas que constituyen el patrimonio moral de la humanidad a la que pertenecemos. Invitamos a todos ustedes a revisar, comentar y usar los materiales ya disponibles en la página de internet de la Suprema Corte, www.supremacorte.gov.mx. Haz los tuyos. Ahora pasaremos a la reflexión que tendrá lugar en la mesa. Para eso yo daré el uso de la palabra a cada una de las personas que participa. Antes de que la persona tome la palabra, yo haré una breve presentación sobre su trayectoria, transmitida a la rosa de las intervenciones. Los tendrán la oportunidad de contestar las preguntas que nos haga llegar el público a través de las papeletas que seguramente, si no están circulando ya, estarán circulando mientras ocurren las intervenciones. Entonces, comenzaré ahora por el doctor Carlos Pérez Vázquez. El doctor Carlos Pérez Vázquez es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Derecho por Harvard Law School y doctor en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Fue asesor jurídico de consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, ha sido investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan Derecho y Poesía, una relación interpretativa, Necesidades, Intereses y Jueces y El camino para la reforma constitucional de derechos humanos. En el Poder Judicial de la Federación ha sido secretario de Estudio y Cuenta y actualmente es coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bienvenido, doctor, es un placer que nos acompañe. Bueno, muy buenos días. Es un privilegio compartir esta mesa. Agradezco de nuevo a la senadora Gómez que tuvo la iniciativa de realizar estas mesas de análisis que seguramente serán muy provechosas y que irán creciendo en beneficios para todos. El protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el derecho a la igualdad es el tercero de la serie de protocolos que se publicaron o se han publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el mismo ánimo y espíritu que impulsó la publicación de los otros. En este caso es más claro aún, tratándose como ya no hay, es bastante evidente para todos, de una tradición sexista, la que existe en nuestro país, en la que somos formados, y que era necesario y siempre será necesario hacer más visible para quienes imparten justicia. ¿Cuáles son los objetivos del protocolo? Fundamentalmente crear una herramienta, como lo dice el ministro presidente, una herramienta de auxilio, un instrumento de apoyo
para aplicar el enfoque de género en el quehacer jurisdiccional e impulsar criterios basados en el derecho a la igualdad. La idea es cumplir con el marco jurídico, el mandato constitucional y convencional, y así promover, respetar, proteger, garantizar, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación que consagra nuestra Constitución, los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales formamos parte y las leyes nacionales. El marco conceptual que se utiliza para sustentar el protocolo se sostiene en los principios de igualdad, de no discriminación, en la necesidad de erradicar estereotipos, en la necesidad de detectar y saber lidiar con las categorías sospechosas y en aplicar, por supuesto, la perspectiva de género al impartir justicia. En el caso de la igualdad, el protocolo hace énfasis en los 3 tipos de igualdad que deben reconocerse: el formal, el material y el estructural. En el caso de la discriminación, los contenidos que explican este principio y que están reflejados en el protocolo son la conceptualización del propio principio de discriminación, la discriminación directa, la discriminación indirecta, la discriminación múltiple o sistémica y la contextual o interseccional. Es necesario también, y así se establece en el protocolo, auxiliar a los impartidores de justicia a detectar los estereotipos y también a poder reconocer cuando los estereotipos son particularmente problemáticos. En cada caso hay muchos, vale la pena simplemente mencionar uno muy doloroso, que es el caso de Campo Algodonero, pero que se menciona en el protocolo como un ejemplo de una mala práctica que debe erradicarse de la visión de todos aquellos que estén a cargo tanto de administrar como de impartir justicia. En el caso de las categorías sospechosas, se establece con toda exhaustividad también cuáles son estos, cuáles son las categorías sospechosas por sexo, género, preferencias, orientaciones sexuales, edad, discapacidades, etcétera, otro tipo de características personales. Se explicita que las categorías sospechosas son rubros prohibidos de discriminación, porque con base en ellas ciertos grupos han sufrido una exclusión sistémica. Por eso se recomienda a los juzgadores, en este caso, ejercer un escrutinio estricto y una carga probatoria determinada para establecer la legitimidad o necesidad de una distinción, exclusión, restricción o preferencia con base en estas categorías. El marco conceptual también contiene una propuesta, la propuesta para juzgar con perspectiva de género, que parte de la idea de que es necesario mirar el mundo entendiendo que existe una diversidad de cuerpos, una diversidad de proyectos de vida y que es necesario adecuar las normas y el entorno en el que se desenvuelven las personas para evitar, después de detectarlos, tratos diferenciados. El protocolo hace énfasis, como hacen énfasis los protocolos en materia de infancia, en materia de indígenas, en que las autoridades deben ajustarse a esta realidad y no la realidad a la opinión o al ojo de las autoridades. El protocolo también, y esta es una particularidad de este protocolo en concreto, establece un método para juzgar con perspectiva de género. Se establece una especie de lista de inventario que deben los jueces, o se sugiere que los jueces revisen y apliquen en materia de cuestiones previas al proceso, en materia de determinación de los hechos y la interpretación de la prueba, en materia de determinación del derecho aplicable, en términos de argumentación y, por supuesto, de reparación del daño. Nosotros creemos que, al igual que sucede con el resto de los protocolos, el protocolo para juzgar con perspectiva de género establece estándares, establece claramente los estándares internacionales, señala claramente la normativa aplicable tanto de fuente constitucional como de fuente legal y sin duda creemos que además de ser una herramienta útil para los juzgadores, sometida a su mejor consideración, a la mejor consideración de ellos, puede por lo mismo resultar una herramienta muy útil para cualquier otro interesado en incidir en este tema, en conocer más,
en practicar jurídicamente y encontrar nuevas respuestas a la problemática que se deriva y que se vincula con la discriminación por género y la violencia que de ella se deriva. Por eso creemos que hay una serie de retos legislativos que se derivan, digamos, de la lectura del protocolo y que vale quizá la pena mencionar. Creemos que es importante incluir expresamente en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres la obligación que tienen las autoridades para garantizar una impartición de justicia con perspectiva de género. Los juzgadores, los impartidores de justicia siempre agradecen tener reglas más claras establecidas desde el Poder Legislativo federal o local. También puede asegurarse a través de la asignación de recursos presupuestales la formación de impartidores de justicia federales y locales en la metodología que el protocolo propone o en una metodología semejante. Es, por supuesto, siempre un reto permanente y un esfuerzo que implica un esfuerzo de construcción también constante, armonizar la legislación federal conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Los estándares cambian permanentemente o se expanden y eso debe monitorearlo y seguirlo la legislación federal. Hay siempre una gran ventana de oportunidad para, desde un punto de vista legislativo, eliminar la discriminación directa e indirecta que se desprende de la aplicación de normas concretas. Es obviamente necesario desde los legislativos fortalecer la presencia y la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en México, de la vida pública y de la vida privada. Regular las labores de cuidado por medio de creación de guarderías, la institucionalización de jornadas flexibles laborales, de licencias de paternidad y de licencias de crianza. Es también muy importante regularizar el régimen salarial para las trabajadoras domésticas, incentivar el acceso de las mujeres a los empleos remunerados con incentivos fiscales, crear grupos de trabajo para analizar el impacto de las iniciativas de ley en quienes tienen el mandato de aplicarla, particularmente en el Poder Judicial de la Federación. Hay entonces varios retos. Estos retos se desprenden, insisto, de una lectura que cualquiera puede hacer del protocolo y que nosotros creemos que justamente es o representa uno más de los beneficios del documento. Lo señalaba hace un momento en el video que presentamos el ministro presidente Silva Mesa. La ambición original que se tuvo al lanzar estos protocolos, al publicarlos, la verdad es que ha sido rebasada con creces. Creemos nosotros que en un sentido muy positivo, porque en realidad despiertan el interés de personas, de expertos, de actores y operadores jurídicos que no exclusivamente se dedican a impartir justicia, sino que también ejercen la profesión jurídica o están interesados en avanzar y generar más conocimiento en relación con la disciplina. Esperamos entonces que este protocolo, que está disponible en la página de internet de la Suprema Corte, sea de consulta para todos ustedes, sea una herramienta de consulta para todos ustedes, para todo interesado, y lo que resulta más importante, de acuerdo con la instrucción que recibimos del ministro presidente, con el fin de que si así ustedes lo consideran útil, nos hagan llegar sus comentarios, su retroalimentación, sus sugerencias para mejorarlo, para perfeccionarlo, porque en la Corte entendemos que estos productos siempre solo pueden mejorar. Agradezco de nuevo mucho su presencia, agradezco mucho la paciencia de mis compañeros de mesa y estoy seguro que vamos a oír cosas muy interesantes. Gracias. Bueno, pues escucharemos ahora a la maestra Marcela Talamás Salazar. Es licenciada en Derecho por la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, es maestra en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, ha hecho estudios especializados en Derechos Humanos en la Academia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la American University, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos en Costa Rica y el Instituto Internacional de Derechos Humanos René Cassin en Estrasburgo.
Ha desempeñado diversos cargos públicos. Actualmente es directora general adjunta de Planeación de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Bienvenida, maestra. ¿En el uso de la palabra? ¿Puedo hablar desde aquí o Sí, por supuesto. ¿Sí? Yo prefiero sentar. Bueno, buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho la participación a esta mesa de análisis, de la cual estoy segura que voy a aprender muchísimo. Para mí también es un gran gusto compartir este espacio con gente a la que respeto muchísimo desde el ámbito laboral y desde el ámbito personal. Entonces, la verdad, agradezco mucho la posibilidad de tomar unas horas de esta mañana para hablar de temas de género con los cuales estoy comprometida en lo personal y en lo laboral también. Bueno, yo dentro de la mesa soy la única persona que trabaja en Administración Pública Federal. Como ya les dijo Adriana, yo trabajo en la Secretaría de Gobernación, en la Dirección de Política Pública, entonces yo voy a intentar hacer un poco aportes desde ahí, desde donde me encuentro actualmente. Yo voy a dividir mi intervención en 3 partes muy breves. En la primera quiero hacer una reflexión general sobre los retos que se presentan actualmente al Poder Legislativo frente al ejercicio de control de convencionalidad. Después me gustaría hacer una reflexión muy general derivada del examen periódico universal en el que acaba de presentarse México, y después ya un poco más enfocado en donde estoy yo, en el área de trabajo en la que yo me desempeño, hablar un poco de los retos que ubicamos desde el Programa Nacional de Derechos Humanos, los retos legislativos, específicamente en materia de género y derechos humanos de las mujeres. Entonces, empezaría muy rápido con la primera parte, haciendo una reflexión que aquí a algunos nos va a resultar como muy evidente o la respuesta muy fácil, pero yo creo que sí es como importante detenerse a hacer una reflexión sobre cuál es el papel del legislador y de la legisladora frente al control de convencionalidad y al nuevo entendimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Qué papel tiene que jugar una legisladora frente a las normas que el Poder Judicial inaplica? Ese es un caso que creo que es importante tomar en cuenta. Por otro lado, creo que hay 2 supuestos en materia de derechos humanos de las mujeres en la legislación que son importantes reflexionar en este marco de control de convencionalidad. Por un lado, ¿qué pasa cuando no existe una norma internacional específica, aunque no significa esto que no haya una protección, de grupos como personas LGBTI, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el legislador, la legisladora, cuando no existe una norma internacional y sí existe una obligación de protección en términos generales? O por otro lado, ¿qué debe hacer el legislador o la legisladora cuando existe una norma internacional que México no ha ratificado y existe una normativa interna, no sé qué adjetivo utilizar, inadecuada, frente a un grupo específico de población como son las trabajadoras del hogar, ¿no? Esa sería, en términos generales, la primera reflexión que yo invitaría a hacer en esta mesa y enfocada justamente a términos de género. Ahora, la segunda reflexión que quería hacer yo, y también lo traigo a colación porque la Secretaría de Gobernación ha formado parte, la Secretaría de Gobernación en conjunto con Cancillería, con muchísimas dependencias de la Administración Pública Federal, con el Poder Legislativo, con el Poder Judicial, se ha presentado este ejercicio del examen periódico universal que se lleva a cabo en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. México en marzo presentó su respuesta a 147 recomendaciones que le hicieron diversos países en el seno de Naciones Unidas a México. Y lo traigo, les digo, a colación porque la Secretaría de Gobernación, concretamente el área en la que estoy yo, hemos trabajado mucho sobre estas recomendaciones, y cuando me invitaron a hablar aquí dije, bueno, voy a ver, ¿no?, ¿qué recomendaciones de armonización legislativa, qué retos legislativos están viendo el examen periódico universal a México? Porque una cosa interesante de este examen es que, digamos, las recomendaciones no son de Naciones Unidas propiamente, sino que son los estados que están en el Consejo de Naciones Unidas quien le dice a México qué retos tiene en materia de derechos humanos. Entonces, es muy interesante porque nos da un indicador de cómo están viendo otros países a México, ¿no? Países como Sierra Leona, Ucrania, Francia, todos, ¿no? Todos los países que están en el Consejo en ese momento. Entonces, y luego también resulta interesante, me voy más rápido. Entonces, bueno, en este análisis de las recomendaciones del examen periódico universal, me di cuenta que no hay ninguna recomendación específica de armonización legislativa. Ninguna. Eso no significa que no haya nada que hacer en términos de género, ¿no? Hay muchísimas recomendaciones de derechos humanos de las mujeres y de género, y casi todas las que tienen que ver con legislación tienen que ver con aplicación de las normas.
garantizar la verdadera aplicación de las leyes de igualdad de género, de las leyes de violencia contra las mujeres, garantizar evitar la impunidad a través de la aplicación de las normas jurídicas. Entonces, yo creo que la reflexión a la que nos lleva esta lectura del EPU, muy rápida y muy simple a lo mejor, es, bueno, ¿qué nos está diciendo aquí este examen? Pues que hay una falta de coordinación. ¿Y qué tiene que hacer el Poder Legislativo cuando sus normas, porque la ley de acceso a las mujeres a una libre de violencia es específicamente señalada como una norma que tiene que ser aplicada en el EPU, ¿no? O sea, está súper bien identificada. ¿Cuál es el reto que se presenta aquí? Y evidentemente pienso yo que aquí hay un reto compartido de una coordinación que tiene que hacerse con el Poder Judicial y, por supuesto, con el Poder Ejecutivo, que somos quienes tenemos la labor de implementar las normas. Ahora, muy rápido al tercer punto, que tiene que ver con el Programa Nacional de Derechos Humanos, del cual, bueno, la dirección en la que yo trabajo, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de la maestra Elia Limón. Nosotros recientemente presentamos el Programa Nacional de Derechos Humanos. La semana pasada el presidente de la República lo presentó y de hecho nos acompañaron varios de las personas que están aquí con nosotros, lo cual agradezco mucho. Y bueno, en este Programa Nacional de Derechos Humanos, que es una herramienta de planeación de política pública, es una herramienta de articulación entre todos los órganos encargados de una política de Estado en materia de derechos humanos, encontramos a una serie de retos legislativos en materia de género y en materia de derechos humanos de las mujeres. Son 3, los voy a decir muy rápido, ojalá que alguien me haga preguntas sobre eso para poder entrar en más detalle. Y entonces, bueno, el primero tiene que ver con toda la normativa de planeación existente. Consideramos que existe una necesidad de revisar la ley de planeación y toda la normativa que de ahí deriva, que mucha es interna de la Administración Pública Federal, ciertamente, con un enfoque de derechos humanos y de género. El INMUJERES ha hecho un trabajo muy fuerte para transversalizar el enfoque de género en la política pública de la Administración Pública Federal, pero desde mi entender, todavía hay mucho camino por entender qué significa transversalizar la perspectiva de género en los derechos humanos, en la política pública, y creo que ahí el papel de quienes legislan puede ser muy importante revisando la ley de planeación. La Constitución y la ley de planeación establecen como uno de los principios generales de la planeación democrática y del proyecto de país la igualdad de género, por supuesto, pero pienso que de todas maneras sí sería necesario hacer una revisión de este marco normativo. Otra cuestión importante es la revisión del marco normativo de responsabilidad de los servidores públicos. Hay una deuda con temas de acoso laboral y sexual en esta normativa que creo que debe ser cumplida. Incluso hay cuestiones como, por ejemplo, que también han sido señaladas por organismos internacionales, de cómo garantizar la no reincorporación de servidores y servidoras públicas que han sido señalados como violadores de derechos humanos al servicio público. Existen ciertas, no quiere decir que no haya nada, obviamente sí hay, pero hay que establecer como ciertas directrices más claras sobre qué hacer en estos supuestos. La última propuesta o reto legislativo que ubicamos desde el Programa Nacional de Derechos Humanos tiene que ver con la falta de una normativa sobre cómo atender resoluciones, recomendaciones y sentencias de organismos internacionales. Hasta donde yo me quedé, existe solamente en la ley de responsabilidad patrimonial del Estado, breve consideración sobre qué hacer con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y no hay más especificación, incluso de cómo se debe hacer la cooperación con los organismos internacionales, y esto pasa, por supuesto, de cómo debe ser la relación del Estado mexicano con órganos como la CEDAW, y cómo se deben implementar sentencias como Campo Algodonero, Inés y Valentina, etcétera, ¿no? Casos que tienen que ver con temas de género. Entonces, esta legislación está pendiente, creo que es un reto muy importante. Ha habido, obviamente ya hay una práctica que ha llevado a cabo encabezado Cancillería y que, bueno, y mujeres, etcétera, todas las dependencias hemos trabajado muchísimo para contar como con la experiencia que se tiene de cómo presentar informes ante la CEDAW, cómo llevar a cabo el examen periódico universal, en fin. Pero bueno, en términos generales, esos son como los 3 retos que ubicamos desde el Programa Nacional de Derechos Humanos. Muchas gracias. Muy bien. Rápido. Bueno, pues muchísimas gracias, Marcela, y ahora corresponde el uso de la palabra a la doctora Francisca Pou Jiménez, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, es maestra y doctora en Derecho por la Universidad de Yale,
Ha hecho estancias de docencia y de investigación en múltiples universidades de la región e internacionales, así como en la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Corte y actualmente es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y profesora de tiempo completo en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Gracias, Chisca. Bueno, muchas gracias a los organizadores por crear un foro en el que nos podemos reunir ciudadanos, algunos de ellos activistas en derechos humanos, profesores, funcionarios públicos, representantes políticos, en fin, toda una serie de actores en torno a temas de interés común que exigen una acción conjunta. En especial celebro el tema del seminario, del foro. Yo creo que es muy importante que el legislador se responsabilice por la parte que le toca de los problemas que México sigue teniendo. Creo que hemos discutido muchísimo la repercusión de la reforma constitucional en materia de derechos humanos para el Poder Judicial. Creo que nos hemos centrado en eso, fundamentalmente quizá porque esa reforma fue acompañada de una reforma en materia de amparo y por un cambio interpretativo de la Suprema Corte que instauró el control difuso, y eso hace que ese prisma haya sido privilegiado. Pero en realidad el primer garante, el garante más natural y democrático y menos problemático y más efectivo de los derechos y el destinatario de las obligaciones generales de respetar, proteger y garantizar es el legislador. La parte del Poder Judicial tiene que ser siempre subsidiaria y mientras no lo sea, las cosas significa que siguen estando mal. Además, creo que el hecho de que el legislativo, el Poder Legislativo mexicano, se preste a observar la realidad por un rato desde la perspectiva de lo que la justicia hace o no hace o los retos que tiene cuando intenta solucionar problemas de equidad de género, es muy fructífera. Yo creo que a veces los legisladores todos tenemos deformaciones profesionales y como los legisladores hacen normas abstractas, hacen normas generales, hacen leyes, yo creo que a veces tienen tendencia a analizar la realidad desde una perspectiva demasiado abstracta. Entonces yo creo que observar lo que la justicia hace en materia de género, los problemas que las sentencias reflejan, es una muy buena manera de detectar los problemas que el legislador después tiene que intentar solucionar en esas normas generales que hace en su día a día. Además, creo que el Poder Judicial es quizá un poquito más permeable que el legislativo a toda esta estructura analítica que nosotros tenemos disponibles para detectar problemas de injusticia de género. Y ahí está el protocolo, ya no me voy a extender. El protocolo, una de las grandes virtudes que tiene el protocolo de la Corte para impartir justicia es que reúne en un documento que todos podemos leer y los legisladores también, resume una serie de categorías analíticas que nos sirven para entender dónde están los problemas, ¿no? Hay discriminación directa, pero también hay discriminación indirecta. Hay discriminaciones que llamamos estructurales, hay categorías sospechosas, en fin, todo ese utillaje que aquí ha sido presentado me parece que, digamos, que es muy interesante para que el legislador también entienda mejor cuáles son los problemas que él puede atajar con muchísima más efectividad que el Poder Judicial. Yo creo que hay dos tipos de problemas en particular respecto de los cuales el legislador tiene mucho por hacer si es que quiere mejorar, digamos, la equidad de género en México. Primero, tiene mucho que hacer para mejorar el acceso a la justicia de las mujeres, como grupo desaventajado, junto con otros muchos grupos desaventajados de nuestra sociedad. Y segundo, tiene mucho por hacer, y a eso ya se ha referido Marcela, yo voy a simplemente complementar algunas de las cosas que ha dicho, en corregir el cuerpo de derecho que los jueces aplican. O sea, hay muchos problemas todavía en el cuerpo de derecho aplicable. Hay otros problemas que los jueces solucionan, que vienen de violaciones de los derechos que se originan en los propios jueces, porque aplican mal, o en la administración. Pero esos otros dos problemas que les he identificado, creo que el legislador son los que realmente tienen la responsabilidad central por prevenir. Entonces, súper brevemente, solamente unas cuantas ideas, dado que el chiste es guía para la labor legislativa y creo que hemos sido convocados para eso, para ayudar a hacer una agenda de chamba. Primero,
cosas que el legislador puede hacer para mejorar las condiciones de acceso a la justicia de las mujeres y, en general, de todos los ciudadanos de este país. Creo que, en primer lugar, hay un montón de cosas por hacer en materia de asistencia letrada, en materia de defensa. Creo que la defensoría, eso es especialmente importante para las mujeres, la Defensoría Pública Penal, la federal tiene bastantes recursos y demás, hay que reforzar todas las defensorías, las estatales también, pero sobre todo hay que llevarlas a las materias que no son penales, ¿sí? Porque las mujeres necesitan apoyo en lo laboral, en lo civil, por supuesto. Entonces, esto me parece que es una cosa que el legislador, a partir de hoy, se tiene que tomar súper en serio y empezar a hacer cosas porque lo que hay es insuficiente. Segundo, dentro de los defensores, los defensores tienen que asistir en todas las etapas del procedimiento, no solamente al principio, sino, me acuerdo que la Corte, tuvimos unos debates hace unos años en el programa Tus Derechos y alguien contaba que uno de los problemas más graves es que las mujeres no piden su excarcelación cuando ya pasó, cuando ya realmente en las cárceles, y es porque no lo saben, porque no tienen idea. Entonces, es necesario llevar eso no solamente al principio, sino a lo largo del procedimiento y después, casos penales y no penales. Segundo, clínicas de interés público obligatorias. Eso es una cosa que los legisladores pueden hacer también, despertándose mañana, no cuesta dinero. ¿Por qué no hacer una norma que diga que todas las universidades de este país, públicas o privadas, tienen que tener clínicas de interés público? Si no, pues tampoco la efectividad de lo que uno puede conseguir mediante la justicia y lo demás, pues creo que no se va a conseguir. En muchos países está esto. No se entiende que la UNAM, por ejemplo, no tenga una clínica, siendo que tiene una responsabilidad tan central. Pero digamos todas, ¿no? 5 minutos. Segundo, solo las voy a anunciar entonces, para que... Ministerio Público reformado, me parece que ahí también hay muchísimo por hacer. El Ministerio Público, el fiscal tiene que ser el amigo del ciudadano, y queda mucho. Procedimientos más sencillos, eso ya lo hemos hablado mucho. Administrar justicia de género tiene muchas etapas, pero los procedimientos siguen siendo muy complicados, incluso el amparo reformado. Tribunales más cercanos y énfasis en la etapa de ejecución de las sentencias. Ahora la Corte Interamericana, en sus criterios sobre el artículo 25, recurso efectivo, nos lo recuerda. No sirve de nada que haya procesos judiciales si después no hay una buena legislación acerca de cómo se tienen que ejecutar las sentencias. Si no se ejecuta la sentencia, no ha servido de nada el proceso. Y en segundo lugar, estas eran las cosas que se pueden hacer, entre muchas otras, para incrementar el acceso a la justicia. Segundo, armonización y modificación del derecho aplicable con perspectiva de género. Ya lo ha dicho Marcela. Solamente voy a insistir porque creo que es muy importante. Creo que nosotros el legislador mexicano, tanto en su condición de legislador ordinario como poder de reforma, ha metido muchas cosas nuevas al ordenamiento, pero no ha hecho una labor de depuración. Y entonces hay una cantidad de cosas que tienen que ser armonizadas, una cantidad de contradicciones internas, que no es justo que el Poder Judicial tenga que gestionar esta patata caliente mediante el control de convencionalidad y el control de constitucionalidad, mientras el legislador mira si lo hacen bien o mal y opina. No, todas esas contradicciones se pueden solventar. Hay muchas contradicciones que no se entienden en nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, lo que hay que hacer es un poquito de plomería legislativa. Claro, no es una cosa tan espectacular como de, hicimos una nueva ley de... No, pues lo que hicimos fue organizar lo que había, quitar lo que estaba mal. Y el segundo punto de esta segunda área de tareas es que el legislador, a pesar de que ahora los jueces en sus resolutivos pueden dar instrucciones más estructurales, ¿no? Como lo hizo la Corte Interamericana en campo algodonero, etcétera, las reformas estructurales le competen al legislador, ¿sí? Entonces, ya lo ha dicho Carlos también en las recomendaciones. Yo creo que lo mejor que puede hacer el legislador es centrarse en cosas realmente muy obvias y muy básicas, que es educación, salud, trabajo. Algunas cosas básicas que van a hacer que las cosas que después la justicia tiene que ver sean cada vez menores. Y reformas estructurales no implica una gran reforma de una ley general del tamaño de un piano de cola. Pueden ser cosas muy estratégicas, ¿no? Algunas han sido dichas. Horarios, legislación sobre horarios, esencial para la mujer, está muy mal realmente. Legislación sobre seguros, hay mujeres que no los aseguran las compañías privadas. Y todo eso va a prevenir, que es el chiste, y va a empequeñecer el tipo de problemas que después la justicia puede, de todos modos, tener que ver
cuando las cosas han ido mal y llegan a los tribunales. Bueno, hasta aquí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Pou. Y ahora escucharemos al doctor Miguel Rábago Becker, licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Es diplomado postítulo por la Universidad de Chile y doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores y profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana con sede en la Ciudad de México. Además, es coordinador jurídico en la organización civil X Justicia para las Mujeres. Hasta por 10 minutos estrictos, Miguel. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Creo que es una gran oportunidad para hablar de los retos legislativos en esta reforma constitucional de 2011. Agradezco muchísimo a los organizadores la invitación y también, así como Marcela y Chisca comentaban a cierto punto desde qué ámbito hablan, desde la función pública, desde la academia, yo hablo desde la sociedad civil y también ese es un muy agradable componente de esta discusión, que pueda haber diferentes puntos de vista. Muchas de las cosas que les tengo que decir creo que fueron dichas en mucho mejor sentido por las personas que me predecieron, pero a final de cuentas creo que hay también una agenda muy larga legislativa, no solamente de armonización, creo que nos hemos centrado mucho en la armonización legislativa con estándares internacionales, hay un trabajo hecho, creo que las recomendaciones del EPU, como señaló Marcela, señalan un avance muy amplio, digamos, en temas de armonización. Sin embargo, en el día a día, en los ajustes más finos de acceso a la justicia para mujeres, hay muchas labores por hacer. Yo solamente digo que el Senado de la República y la Cámara de Diputados creo que perdió una oportunidad de oro para incluir muchas cuestiones en uno de los ámbitos que más efectos tienen sobre la vida de las mujeres. Y es el caso del Código Nacional de Procedimientos Penales y cómo, si bien hay algunas referencias, la verdad a veces vistas de último momento y por lo que he conocido, a veces metidas en un momento de presión por otras organizaciones del propio gobierno federal o por algún grupo de legisladoras y legisladores en un momento final de la negociación, son congruentes, pero más bien son remisiones de incorporaciones de la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. Concretamente me refiero en los artículos 109, relativo a los derechos de las víctimas, y en el artículo 137, más problemático todavía, relativo a las medidas de protección, que no se incluyeron específicamente ni se abrió, digamos, la discusión sobre medidas de protección, sino simplemente se acabó remitiendo a la Ley General de Acceso a una vida libre de violencia. En este sentido, creo que esa fue una oportunidad de oro. Hay formas de ir interpretando, pero otra vez es poner en sede judicial las cuestiones y no en sede legislativa el Código Nacional de Procedimientos Penales para abrirlo a una justicia de género muy necesitada en nuestro país, no solamente por temas de violencia intrafamiliar, sino en la propia sujeción de las mujeres a los procesos penales como, digamos, personas sujetas a proceso. Esto sería, digamos, en el marco legislativo, creo que también legislativo en estricto sentido, ¿no? Que ya se comentaron algunas cuestiones sobre trabajadoras domésticas, sobre temas relativos a licencia de paternidad, sobre temas de cuidado, y podríamos pensar que esa es otra oportunidad de oro que perdió el Congreso Federal en el tema de la Ley Federal de Trabajo, sobre todo en replantear los términos, las formas, digamos, de las licencias de maternidad, de paternidad y también los diferentes esquemas de cuidado que se pueden implementar de una manera mucho más amplia y mucho más congruente con las necesidades de las mujeres en todos los sentidos, y también de los padres que quieran tomarse esas licencias de paternidad. Por otro lado, hay otros son tres rubros principales que hay en la agenda del legislador. Uno es estrictamente este tema de armonización y de legislación propiamente dicho, pero yo creo que hay dos rubros que fueron hasta cierto punto mencionados, pero hay que también considerar. Uno es el rubro de rendición de cuentas y transparencia. Los órganos legislativos son órganos de rendición de cuentas por excelencia y a final de cuentas tienen que revisar también los programas del gobierno federal y la propia aplicación de sus normas. Yo veo que ahí hay un nicho muy importante en revisar, por ejemplo,
llamar a comparecer a funcionarios y tener documentos necesarios a la implementación de centros de justicia para mujeres, a los nuevos proyectos, por ejemplo, de Ciudad Mujeres en Tlapa, en Hidalgo, y ver qué órganos de la Administración Pública Federal están coordinando esas cuestiones. A veces parecería ser que están de la mano de Sedesol, de CONAVIM, del Instituto Nacional de las Mujeres, y creo que es hora de empezar a armar un conjunto de políticas públicas más serias y con mayor rendición de cuentas y con unidades de rendición de cuentas y de transparencia y enlace más claras para todos estos centros y estos nuevos proyectos. Esta es una labor importante del Senado. Otra cuestión también es el propio cumplimiento de uno de los programas más ambiciosos en materia de igualdad de género que ha habido en el país desde el Ejecutivo, que es el programa Proigualdad. Y en ese sentido el Legislativo también tiene una parte muy importante que hacer y debe de hacer una revisión puntual y clara sobre este tipo de cuestiones. Finalmente, el tercer rubro, que no quiero extenderme mucho más, tiene que ver con una cuestión de carácter más interno. El Senado de la República, la Cámara de Diputados, en ningún momento van a liderar la lucha por la igualdad de género si no hay igualdad de género interna dentro del Senado y de la Cámara de Diputados. El tema de acoso sexual interno, comisiones de investigación, inhabilitación de funcionarios que se conozca probadamente temas de acoso sexual, de discriminación estructural, lo que se había mencionado para la función pública en materia de responsabilidad de la administración pública, llevarlo a cabo dentro de los órganos legislativos, y también la propia forma de concebir la dictaminación de las normas, a veces evadiendo la dictaminación de la Comisión de Género, de Igualdad de Género o de otras comisiones que pueden integrar en cierta legislación algunos aspectos muy necesarios para legislaciones generales. Entonces, el procedimiento de dictaminación, el proceso de integración de las comisiones, el proceso anterior, que eso tiene que ver con rendición de cuentas, del uso muy generoso de recursos públicos para programas de género dentro de los partidos, que no se están viendo reflejando en nuevos cuadros y en nueva integración dentro de los propios partidos políticos, ni en las candidaturas, ni en las diferentes formas de toma de decisiones en los partidos. Entonces, ahí hay toda una labor. Y respecto al protocolo, para cerrar con eso, yo creo que la labor legislativa se concentra en dos de los pasos relativos al protocolo. Ya Carlos hablaba de estos 5 pasos, que es la metodología propuesta por la Corte, y como dijo la ministra Olga Sánchez Cordero, es una metodología que ahora se encuentra en una tesis de jurisprudencia y que es vinculante en los casos en los que no se juzgue con esta perspectiva, y ha habido ya un caso en que se repone un juicio en este sentido. Yo diría que en estos 5 puntos la labor legislativa está más en el primero y en el quinto. Los 3 intermedios relativos a determinación de las pruebas y hechos, relativos a la determinación del derecho aplicable y relativos a la argumentación con perspectiva de género, creo que están en la cancha judicial, es donde se va a desarrollar más esta cuestión. Pero en temas de medidas previas, sobre todo órdenes de protección, y en el tema de reparaciones, sobre todo, hay mucha labor legislativa por hacer. Las órdenes de protección tienen que ser dictadas no solamente por jueces penales, sino, como se ha hecho en el Estado de Campeche con buenas prácticas, por los agentes del Ministerio Público y otras autoridades jurisdiccionales como jueces familiares. Esta es una agenda pendiente también, no solamente en la codificación, sino en la implementación de estas políticas en los centros de justicia para mujeres y otros proyectos de acceso a la justicia para mujeres. Y en el caso de reparaciones, creo que todo está por hacer. No es posible que el juicio de amparo, que es un juicio que no se pensó para implementar reparaciones de manera tan comprensible, siga siendo una de las vías, primero, de más difícil acceso para las mujeres, y segundo, una vía que no garantice reparaciones con perspectiva de género por su propia estructura, y se tenga que ir a tribunales de justicia fiscal y administrativa, a tribunales administrativos locales, para pedir reparaciones integrales en este sentido. Es hora de pensar en los juicios de primera instancia, en los juicios federales y en el juicio de amparo, cómo integrar las reparaciones efectivas dentro del propio procedimiento. Y bueno, yo lo dejaría ahí para la discusión y les agradezco mucho su tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Rábago, y ahora vamos a escuchar a la maestra María de la Paz López Barajas,
quien es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Demografía por el Colegio de México, ha sido consultora de diversos organismos internacionales y actualmente es asesora regional en la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, ONU Mujeres. Muchísimas gracias, Paz. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos. En primer lugar, pues un agradecimiento, senadora, por acogernos aquí, senadora Diva Gastelum, también por acompañarnos, honorable Presidium. Un saludo de nuestra directora en México de ONU Mujeres, nuestra representante en México, la señora Ana Huesmes, y pues decirles, reiterarles que es un honor compartir este panel con gente a la cual admiro y respeto mucho. Yo me voy a referir, y dado que tenemos aquí con nosotros especialistas en la materia, a nuestro trabajo desde ONU Mujeres y del instrumento de derechos humanos que es nuestro paraguas de nuestra acción, no solamente en la región, en el mundo, que es la Convención para la Erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la mejor conocida como CEDAW por sus siglas en inglés. Decirles que uno de los desafíos más importantes para México en materia de derechos humanos es justamente el acceso a la justicia, lo sabemos, pero en este sentido contamos con herramientas muy importantes y poderosas en materia de derechos humanos que son utilizadas, son herramientas y mecanismos que sirven tanto a legisladores como a juzgadores en la materia. El comité de la CEDAW de esta convención realiza observaciones sobre diversos temas que transitan por lo que conocemos como cadena de justicia, armonización legislativa, que es un tema recurrente en México, la violencia contra las mujeres y el feminicidio, la trata de personas, la participación de las mujeres en la vida política y pública, el tema de las defensoras de derechos humanos y periodistas, los derechos a la educación, a la salud, al empleo de las mujeres, la situación de las mujeres indígenas en zonas rurales, los derechos de las mujeres en el marco de las relaciones familiares y matrimoniales, entre muchos otros temas que sabemos que están presentes en la normatividad internacional, pero también en la nacional. Uno de los aspectos sustantivos y que es una hoja de ruta tanto para el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y en los distintos niveles de gobierno, pues por supuesto son los principios básicos que están inscritos en los derechos humanos. El derecho a la igualdad y la no discriminación que contiene la CEDAW es una hoja de ruta muy importante que debe ser considerada en todo el proceso de cadena de justicia que inicia, dicho sea de paso, desde la visibilización de los hechos. Tenemos que hacer un esfuerzo por visibilizar toda esa discriminación e injusticias que están presentes en el cotidiano. El derecho a la igualdad es esta hoja de ruta. Hay recomendaciones muy específicas sobre este derecho a la igualdad y cómo lo deben interpretar los estados en las recomendaciones generales que hace la CEDAW, y la CEDAW se refiere a la igualdad sustantiva, a la igualdad de resultados. Y esto me parece que es uno de los aspectos clave que debe estar presente en toda la legislación. El artículo 2 de la CEDAW establece la obligación de los estados parte para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres y señala que los estados deben adoptar medidas adecuadas, legislativas, pero también de otro carácter, con sanciones correspondientes que prohíban toda discriminación contra la mujer y establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre la base de la igualdad con el hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales y competentes y de otras instituciones públicas la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación. La CEDAW es muy enfática en la obligación de los estados parte de aplicar medidas temporales, medidas especiales de carácter temporal para corregir todo lo que resulte en discriminación directa o indirecta contra las mujeres.
Y en esto el legislador, como lo han señalado mis colegas, tiene una labor fundamental. Nos ocupamos muchas veces de los códigos penales, de los códigos civiles a nivel nacional, federal. Olvidamos que tenemos un gran desafío a nivel local y la armonización no está acabada todavía. Hay mucho trabajo por hacer, hay muchas figuras discriminatorias en nuestros códigos penales y civiles, pero sobre todo en cómo utilizan juzgadores estas herramientas. Los procedimientos que se derivan de los códigos también tienen muchas figuras discriminatorias que han sido muy bien mapeadas por instituciones como las de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de las Mujeres, que ha marcado dónde hay que hacer todavía una labor legislativa. Pero no solamente nos referimos a códigos penales, civiles, también hay que revisar todo ese andamiaje legal que está presente para corregir precisamente las desigualdades de género. Y me estoy refiriendo desde la Ley de Planeación, la federal, que establece mecanismos concretos para integrar el género en la planeación de la política pública, también de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que sabemos que eso no se aplica en los estados. Entonces, hay una enorme labor de armonización que hay que hacer en todo el andamiaje, y la CEDAW es una magnífica hoja de ruta, pero no solamente en sus enunciados y en su articulado. Creo que es muy importante que el legislador y el juzgador contemplen las observaciones finales que hace el Comité de la CEDAW a nuestro país y establezca mecanismos para dar respuesta no solamente en los informes, sino también en toda la corrección y la ampliación que hacen en los instrumentos jurídicos y normativos. El artículo 15 de la CEDAW es una respuesta a la discriminación de género en los sistemas jurídicos. Se consagra el principio de igualdad ante la ley, pero también hace una interpretación amplia de la igualdad de resultados, y en ese sentido insta a los estados parte a garantizar esa capacidad jurídica también en las mujeres, no permitir que las personas o instituciones limiten a las mujeres esa capacidad jurídica. Tenemos un desafío enorme también, como se ha señalado aquí, en el conocimiento que deben tener las mujeres de sus derechos. Por supuesto, el comité también se ha ocupado activamente de la cuestión del acceso a la justicia en otras áreas específicas de la Convención y mecanismos relacionados, y esto se refleja en las recomendaciones generales que van proporcionando orientación sobre las obligaciones de los estados. Entre otras, podemos señalar el deber de asegurar que las leyes ofrezcan protección efectiva, asegurar la adecuación de las instituciones para hacer frente a las violaciones de derechos humanos de las mujeres y la disponibilidad de mecanismos de protección y de procedimientos de queja eficaces y justos, garantizar recursos efectivos, accesibles, asequibles y oportunos legalmente, así como la reparación, incluida la indemnización, sanciones penales, recursos civiles, el desarrollo de medidas preventivas, entre ellas programas de educación, sensibilización al público sobre los derechos de las mujeres y capacitación con perspectiva de género de funcionarios y funcionarias judiciales, pero también de procuración de justicia. Un análisis sucinto de las recomendaciones más recientes reveladas por el Comité de la CEDAW se refiere de manera específica a las medidas que deben adoptarse para garantizar este acceso a la justicia, y sin ser exhaustivas me referiré a que el comité insta a los estados parte a aumentar la conciencia sobre los derechos de las mujeres en el público, las agencias de aplicación de la ley en general, en todos los niveles para las mujeres en lo particular. Es necesario seguir ampliando, y para esto los protocolos, como el protocolo para juzgar con perspectiva de género, es muy importante. Deberíamos tener más protocolos para aplicar las normas.
en la norma, para citar solo un ejemplo, la norma 046, que se refiere precisamente a cómo debe la actuación del sector salud en materia de violencia contra las mujeres, qué hace, pero necesitamos más protocolos que permitan al juzgador revisar los casos. Hay muchos retos a los cuales podemos referirnos, pero yo señalaré simplemente algunos de ellos. El marco legal, hay que limpiar toda esta parte discriminatoria, que ya aquí se han hecho algunas referencias, pero también las barreras sociales, los obstáculos institucionales que enfrentan las mujeres y de procedimientos y los problemas prácticos y económicos que tienen las mujeres cuando quieren acceder a la justicia. Hay muchos ejemplos, no me voy a detener en ello en aras del tiempo, pero sí decir que los grupos de población distintos, las mujeres presentes en todos esos grupos de población deben mirarse en su especificidad. Las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres trabajadoras, hay que mirarlas desde esa especificidad y desde ese lugar establecer mecanismos claros para la transparencia y rendición de cuentas de la aplicación de la justicia y construir esos andamiajes normativos que permitan al juzgador una mejor visión sobre cómo aplicar la justicia. En todo el mundo, en todos los países ricos y pobres, las mujeres son víctimas de maltrato, de trata de personas, de violaciones, de asesinatos. Estos abusos en los derechos humanos no solo infligen graves daños y sufrimiento a las personas, también afectan a las sociedades enteras y por ello las violaciones de derechos de las mujeres deben ser sancionadas para lograr sociedades más sostenibles y democráticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paz. Pues corresponde ahora el turno a la senadora Diva Gastelum Bajo, quien es licenciada en Derecho por la Universidad de Occidente y maestra en Derecho Social y Familiar por la Universidad Autónoma de Sinaloa. La senadora posee una amplia trayectoria política, tanto a nivel local como federal, y ha laborado en diversas dependencias y organismos públicos y privados. Fue presidenta de la Red de Mujeres Parlamentarias de las Américas y ha publicado diversas obras, entre las que podemos destacar Mujeres de Fin de Siglo, Primero las Mujeres, y actualmente es presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Adelante, senadora, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. He cambiado 5 veces mi propuesta que traía porque los comentarios que aquí se han hecho obligan a que tomemos nota. Aquí está la senadora Arely Gómez y una servidora. Creo que son muchas para nosotras. Nos han hecho un montón, pero tienen mucha razón. Quiero agradecer enormemente la oportunidad que me dan de participar. Y bueno, voy a cambiar el dato que traía y hay que decir una cosa que es muy, muy importante. Hay mucha resistencia todavía para legislar con igualdad sustantiva, mucha, hay que admitirlo. A mí me tocó ser diputada federal y ser coautora de la Ley de Acceso a una Vida Libre de Violencia en las Mujeres, y ahorita que las escuchaba me gustaría mucho que hubieran participado con nosotros. Libros y libros se escribirían de las resistencias que hay para poder traer a relieve el tema de las mujeres en este país. Muchas dificultades ha tenido que tener el legislador, la legisladora, porque, perdón por lo que voy a decir, pareciera no un tema prioritario. No se ha entendido, y cuando escucho a algunos de mis compañeros y de Arely también decir, ya les hemos dado mucho, ya es suficiente, ¿qué les pasa? El tema de las mujeres allá tiene que estar. Entonces entiendes que no se conoce la materia, que realmente no hemos tenido la capacidad de decir de qué se trata, que es un tema transversal, y aquí lo dijeron y lo dijeron muy bien. Pues las reformas que hoy tenemos no pueden escribirse sin nosotras, porque entonces estarían dirigidas solamente a menos de la mitad de la población. No estaríamos visibilizadas, y pongo un ejemplo muy claro,
el tema de las telecomunicaciones, que tiene que estar establecido nuestra presencia ahí. ¿Y qué decir de los presupuestos con perspectiva de género? ¿Cómo se ha legislado en esa materia? Hoy ustedes revisan, tenemos el 1 y un cachito por ciento de la bolsa billonaria que tiene este país. Entonces quiere decir que hay bastante materia por legislar. Pero cuando tú revisas al interior de los estados, no me voy a meter más allá, porque ahorita me acordaba cómo nos regatearon el término feminicidio. Ah, no, habían de ver, tienen cualquier cantidad de tesis. Por cada mujer que muere, mueren 8 hombres. Sí, pero hay que ver cómo mueren ellos. El feminicidio no fue establecido en la primera ley de acceso por tantas resistencias que tuvimos, pero quiero referirme a qué pasa en los estados. Me parece que hemos alcanzado algunos avances a nivel en las alturas, cupularmente, pero el problema más serio es cómo se legisla en los estados. Cuando hacemos un recuento, porque hacemos un recuento de leyes que se hacen, vas a encontrar que todos los estados de la República tienen la ley de acceso a una vida libre de violencia. Tienen presupuesto y tiene demás, pero cuando te metes a la ley, a la letra de la ley, vas a encontrar que, bueno, la nomenclatura eso es, pero el resto de las especificaciones no existen. Esto no debe convertirse en muro de las lamentaciones. Afortunadamente, mujeres como Arely Gómez, una senadora muy, pero muy, además de inteligente, muy comprometida, nos están haciendo dar pasos importantes. Hoy hay toda una celebración por la paridad, pero hay que ponerle nombre y apellido. Es una paridad en materia legislativa. Solamente diputados federales, senadoras de la República y diputadas locales. Yo les recordaré que no hemos podido crecer en presidencias municipales. La elección que acaba de terminar el año pasado, la elección de 14 estados, crecimos 1.7. No hemos sido capaces de crecer ni al 10% de presidencias municipales. Y cuando revisas síndicos procuradores, síndicas procuradoras, te das cuenta que territorialmente estamos perdiendo muchas cosas que debíamos de haber alcanzado y que solamente aparentemente en las alturas se ha logrado. Me voy a la otra parte que yo creía lo que me habían invitado. Se dice que México es un país de leyes, que tenemos demasiado escrito, que tenemos demasiadas normas. Pero qué triste es ver cómo hasta hace muy poco la ley de acceso a una vida libre de violencias, había una estadística que delataba que los y las juzgadoras no la invocaban. ¿Cómo para qué sirve? ¿Qué hacer con tantos instrumentos que tenemos a las manos? Por eso yo quiero felicitar a la Suprema Corte de Justicia por este mecanismo que puentea este propósito que tienen los y las legisladoras. No es suficiente la letra, hay que saber para qué sirve la letra. En este momento hay cientos de mujeres que padecen violencia y que se han acercado a un ministerio público o que están en manos de un juez o una jueza, y la sensibilidad y el desconocimiento de la materia hacen ver lo mismo un juicio ejecutivo mercantil, un embargo, que una mujer que ha sido víctima de una violación, víctima de violencia recurrente. Por eso yo celebro el hecho de que hoy tengamos un protocolo, y estaba viendo, Arely, las felicito por todos estos retos legislativos, toda esta materia que hoy nos tiene que ocupar. Tenemos que no solamente pensar en el haber, tenemos que pensar en el ser, en la discapacidad, en la infancia, que apenas el día de ayer terminó la Internacional Socialista y la gran nota fue: hay una alarma enorme por los niños migrantes no acompañados. Esos son los temas que nos tienen que ocupar. ¿Qué estamos haciendo al respecto en estos asuntos tan delicados de la niñez en el país? Y nos tiene que ocupar en el tema de las mujeres, porque es un tema fundamental, es un tema transversal. Es verdad, retos hay muchos por alcanzar, pero muchos.
instrumentos internacionales que suscribimos, la CEDAW, la Belén do Pará, a lo que ha hecho referencia a paz, pero tenemos ¿cuántos años sin poder ratificar el convenio 139? El trabajo doméstico, que tiene doble discriminación, no puede seguir ahí. Hay ahorita un acuerdo muy importante. Secretaría de Relaciones Exteriores ya está lista, Secretaría de Gobernación ya dio su palabra de poder avanzar, porque yo sí digo, para que yo me venga aquí y esté hablando y gritando y diciendo que las mujeres, que la transversalidad, en mi casa está una mujer haciendo la tarea que me corresponde o que socialmente, culturalmente me han imputado y que tengo que cargar con ella, yo y todas ustedes, aún las que nos consideramos empoderadas, de todas maneras hay una doble discriminación. Por eso, retos legislativos, el trabajo doméstico, el trabajo decente, el trabajo de los niños y niñas, el convenio de Lanzarote, tantas y tantas cosas que tenemos por alcanzar. Por eso, esta ventana, esta tribuna de oportunidad nos da el valor de decir con todas sus letras que sí hemos caminado, que ha sido muy difícil, pero que la meta no es difícil, no es alcanzable si entre todos, el Poder Ejecutivo aquí se ha pronunciado por políticas públicas más justas, el Poder Legislativo con un marco jurídico más acabado, sí, pero el Poder Judicial haciendo valer la justicia en donde tiene rostro de mujer este gran déficit de acceso a la justicia a las mujeres, no solamente de este país. En el mundo hay una gran problemática por impartición de justicia. Por su atención, muchas gracias, estamos a sus órdenes. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.